Buenas noches, querido pueblo de Dios. A través de este medio poder comunicarme con ustedes y realmente ruego que su Espíritu Santo pueda obrar en cada corazón. Gracias por permitirme entrar en sus casas y participar de esta fiesta con el Señor Jesús. Y quisiera en esta ocasión compartir una palabra, una reflexión, ¿no? Como un verdadero hijo de Dios que está decidido y que permite que Él te moldee a imagen de su Hijo. Y veía en ese tiempo cómo Dios está obrando en tu vida y en mi vida y cómo nos va aferrando y obrando en nuestro corazón, nos va aferrando a Él. Dios tiene un propósito eterno para cada uno de nosotros, pero eso significa que hay una batalla en nuestro interior, hay una batalla en la cual tenemos que enfrentar cada día. Y esa batalla no terminará hasta que lo que Dios ha comenzado en tu vida y en mi vida sea completado. Y a veces en momentos así, con tormentas, circunstancias difíciles, aún como vemos en los evangelios, los discípulos estaban en la barca y Jesús estaba con ellos. Ustedes se acuerdan de esto. Y mientras Jesús descansaba tranquilo, dice, una tempestad se levantó. Y ahí hubo temor, porque la tormenta dice que era muy grande y las olas se movían de un lado para otro. Pero una de las cosas que ellos comenzaron a clamar, comenzaron a pedir al Señor, a despertar a Jesús para que interviniera porque se iban a morir. Y muchas veces en circunstancias así Dios nos pone para probar nuestra fe, para ver dónde estamos parados y cuáles son nuestros fundamentos, nuestras bases como un hijo de Dios. Si realmente decimos en nuestro corazón, Señor, quiero que hagas la obra en mi vida, quiero ser ese vaso donde tú me moldees. Y quisiera compartir lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Recuerda el pueblo de Israel saliendo de Egipto, tremenda liberación, o sea, tremendos milagros y prodigios que Dios hizo. Y ellos vieron la mano de Dios para sacarlo de Egipto. Y ya salió todo el pueblo y aún vieron la bendición, porque dice que los egipcios le entregaban todo lo que ellos tenían para que se fueran. Y ellos contentos, con gozo, con alegría se fueron con la familia a celebrar y alabar al Dios que lo había librado. Y juntos iban todos cargados con su equipaje, con todas las cosas que llevaban, y recuerdan que por un momento se encontraron delante de ellos el Mar Rojo. Ahí no podían avanzar. Y de repente alguien le avisa que el enemigo había tomado conciencia y dijo, no lo voy a dejar libre. No voy a... Por eso es lo que muchas veces tenemos distintas circunstancias en nuestra vida y nos sacude y nos mueve y dicen, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Señor? Pero el enemigo dice, no, voy a recuperar lo que perdí, lo que era mío y lo quiero recuperar. Por eso es esa continua batalla, continua guerra que el enemigo se levanta contra nuestras vidas, tratando de seducirnos, tratando de matar, tratando de robar lo que Dios ha provisto para cada uno de nosotros. Y ahí estaba. Dice, vemos lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Dios lo llevó a un lugar para probarlo. Y esto quiero que aclaremos. Y vayamos a buscar en el libro de Deuteronomio, capítulo 1, versículo 31. Yo lo tengo aquí en mi Biblia. Si quieres, búscalo en tu Biblia, en tu casa. Ahí donde estás, aparta ese lugar donde estamos hoy para escuchar de la palabra de Dios. Hemos tenido un tiempo de alabanza y preparar nuestros corazones al Señor.
Qué hermoso recordar, ¿no es cierto?, el momento que nos juntamos como hermanos y alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios, a quien amamos y a quien deseamos. Pero ahora lo podemos hacer en nuestras casas, aún nuestras hermanas dirigiendo, o sea, aquellos hermanos levantando alabanza y adoración a Dios y diciendo, alaba a tu Dios en medio de la prueba. Leía los mensajes, ¿no es cierto?, como de quién es Cristo, la roca de mi salvación, de ir a Él continuamente, levantar canción de alabarle en medio de la aflicción, en medio de la angustia. Y en su palabra nos dice que estaba ahí el pueblo de Dios, y Deuteronomio capítulo 1, versículo 31 de su palabra dice, y en el desierto ha visto que Jehová tu Dios te ha traído, así dice la palabra, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis de andado hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creíste a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconocer el lugar donde habíais de acampar, con el fuego de noche para mostrar en el camino por donde anduviese, y con la nube de día. Dios le estaba hablando al pueblo. Ellos habían visto tremendo milagro, y yo creo que en este tiempo cada uno de nosotros hemos visto el obrar de Dios. Tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que interviene en cada situación de nuestra vida, en nuestros hogares, que ha provisto para ti y para mí, ha provisto la provisión para cada día, ha provisto para sanidad, ha provisto para perdón de nuestro pecado. Él ha provisto. Y de repente, a veces dejamos de mirar a Él y comenzamos a mirar la tormenta como los discípulos miraban. O aún aquí como Dios le hablaba al pueblo de Israel. Después de haberlo sacado de Egipto, después de ellos haber visto tremendos milagros. Y el pueblo comenzó a dudar, aun cuando se confrontó al mar Rojo, porque los enemigos se habían despertado y comenzaron a decir, vamos a destruir a este pueblo. El enemigo, una de las cosas que quiere destruir completamente tu vida y mi vida. Pero, ¿qué pasa con nosotros? ¿Dónde está nuestra confianza? ¿En dónde está depositada tu confianza? Y de repente vienen los sacudones, de repente vienen circunstancias difíciles. Yo pensaba hoy, digo, Señor, qué hermoso poder cantar a la peña, cantarte a ti, Señor, qué hermoso. Qué hermoso abrir nuestro corazón, y yo creo que en este tiempo que Dios ha provisto y lo que está ocurriendo fue permitido por Dios. No fue el diablo. Es permitido por Dios, como ocurrió en este pueblo. Dice que Jehová, nuestro Dios, el cual va delante de nosotros. Va delante, el versículo 30 dice, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Egipto representa el mundo de donde Dios nos libró, de donde Dios nos sacó, donde Dios te sacó y te dio una nueva vida, una nueva esperanza, un futuro glorioso en Cristo Jesús, donde Él te sacó de esa esclavitud de pecado y te dio la libertad en Cristo Jesús. Dice que Él pelea por nosotros. Él va adelante de nosotros. En el desierto, dice, ha visto Jehová tu Dios que te ha traído. Él nos trae, a veces en circunstancias en la cual vivimos. Él nos lleva a esa circunstancia. ¿Para qué? Para probarnos. Para despertar en nosotros ese deseo, Señor, voy a creer. Voy a creer en tu palabra. Sí, estoy en circunstancias, estoy viviendo algo difícil. Me están ocurriendo cosas que no entiendo que están sucediendo en mi vida. Pero Señor, yo voy a confiar porque tu palabra me dice que debo confiar. Y aquí dice, ¿quién va delante de vosotros por el camino para reconocer el lugar donde habéis de acampar? El lugar donde acampamos.
No fue el enemigo que lo llevó a ese lugar, sino dice que la nube. Y la nube nos va guiando a ese lugar y nos pone en circunstancias para que podamos crecer y desarrollar en Él nuestra confianza. Señor, acá estoy. Si no fuera por ti, no podría salir. Si no fueras tú obrando en mi vida, ¿cómo va a crecer y desarrollar esa fe? Aparte, como dice el salmista, en el Salmo 37, si quiere, búscalo en tu Biblia. El Salmo 37 dice en su palabra, versículo 23, dice así: por Jehová son ordenados los pasos de los hombres, y Él aprueba su camino. Dice, qué tremendo. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre. Mis pasos, tus pasos, son ordenados por Dios. ¿Para qué? Dice que Él aprueba, dice, su camino. Él aprueba tu caminar y Él aprueba mi caminar. Nos lleva a circunstancias en medio de tormentas para probar. Del hecho, el Señor preparó todo y aún preparó la salida para ese momento. Ese momento en tu vida, en mi vida. Dice que Él preparó de antemano. Dice que hasta el último momento, el plan que Dios tiene para que te sacarte del problema. El plan Dios ya lo trazó de antes. Dice antes que el problema fuera realmente un problema. Dice que Él preparó la salida para ti. Él preparó la salida para la circunstancia en la cual tú estás viviendo. Él preparó de antemano, pero ¿sabes? Él va a permitir todo lo que te está pasando para que crear una dependencia de Él. Para depender de Él, no de alguien que te pueda ayudar. No de alguien de afuera, sino depender de Dios. Dios tiene la salida. Dios tiene la respuesta a tus preguntas. Dios tiene. Y dice que Él está esperando esa confianza en Él. Dice que Él desea ver si pones tu vida en sus manos. Es difícil. No es fácil, porque las circunstancias nos vuelven locos, porque las circunstancias lo vemos aquí y muchas veces nos desvía del propósito que Dios tiene, nos desvía nuestra mirada, de mirarle a Él. Y Él dice, confía. No he hecho milagros, no he estado contigo antes, no estoy contigo ahora y no estaré contigo. La promesa que Dios dio a su pueblo, yo estaré hasta el fin. Él está contigo. Comienza a recordar lo que el Señor ha hecho en tu vida. Él te ha traído hasta aquí, como alguien dijo en la Escritura, dice, hasta aquí me ha ayudado el Señor, hasta aquí. Y yo creo que hasta aquí el Señor nos ha traído y hemos visto su mano obrar. Después, Él nos ha traído para enseñarnos, para probarnos, para que podamos confiar. Dice, la fe viene por oír de su palabra y su palabra me dice que sus caminos son caminos buenos. El hecho de confiar totalmente a ciegas, decir, Señor, si vivo o muero, en Él confiaré. Señor, mi confianza está en ti, Señor. Dependo de ti. Y el pueblo de Israel, Dios quería enseñarle. Y así ve, ustedes si leen la historia, Dios abrió el mar rojo. Y el pueblo pasó en seco. Ya Dios lo había planificado, como quien dice, ya estaba a la salida. Pero quería ver si el pueblo respondía. Pero el pueblo, a pesar que había visto los milagros y las maneras que Dios actuaba, que Dios real, que Dios
está atento a las necesidades y al clamor de su pueblo. Vemos por la gracia y la misericordia que Dios abrió, porque el pueblo comenzó a enojarse con Moisés, pero enojarse con Dios. Y Dios en su misericordia, en su amor, porque los amaba, abrió el Mar Rojo. Y ahí vemos después que pasaron el Mar Rojo un cántico de María junto con las hermanas cantando y alabando al Señor, glorioso. Pero, ¿sabes? El Señor quería probarlo ahí cuando estaba el Mar Rojo cerrado y los enemigos estaban atrás. Dios quería probar su fe. Señor, hasta aquí tú nos has librado, y si tú nos has librado hasta aquí, nos seguirás librando. Vamos a cruzarlo. ¿Cómo? No sé. ¿Cómo vamos a pasar esta situación? No sé. Pero tengo a mi Dios que ya tiene todo planificado, ya tiene todo preparado para que yo salga en victoria. Eso es depender de Dios. Depender de Él. Mi confianza está en Dios, no en los hombres. Mi confianza está en su palabra que me ha dado, en sus promesas, que Él ha dado a mi vida y a tu vida, a tu familia. Señor, tú me has librado tantas veces. Señor, mi confianza estoy en ti. Y aún, Señor, de llegar al punto, Señor, necesito que tu Espíritu Santo obre en mi vida para decir, Señor, o vivo o muero, mi confianza está puesta en ti. No en los hombres, no en aquel que me puede dar una respuesta, sino en aquel que dijo que es la respuesta. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Y mira, quiero ver algo tremendo también esto, que en Éxodo, si quieres buscar conmigo en el libro de Éxodo, capítulo 15, en tu Biblia, Éxodo capítulo 15, mira. Anteriormente, como te compartía, María con las hermanas y todo, con pandero y danza, cantaban alabanza al Señor y bendecía su nombre. Y todo el pueblo contento porque había visto el milagro de Dios pasar. Y bueno, continuaron caminando en ese desierto a la tierra prometida que el Señor había dado, pero el pueblo, a causa de su incredulidad, siguieron caminando por el desierto. Y por un momento tuvieron sed. Y tenían necesidad de tomar agua fresca. Y comenzaron en medio del desierto a caminar y, ¿sabes? Encontraron ese lugar. Pero dice la palabra, la Escritura, dice que las aguas eran amargas, no se podían tomar. Y ahí de vuelta el pueblo. Y muchas veces nos identificamos nosotros. De repente vemos que está la solución, pero resulta que la solución está contaminada. Y no se puede. Y lo primero que hacemos, nos enojamos con Dios. Esa es la realidad, nos enojamos con Dios. ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué está todo esto atacando mi casa? Sí. Y no olvidamos de anteriormente a esa escritura, en el mismo capítulo 15. María cantando y alabando a Dios, exaltando su nombre, dando gloria, porque el Señor lo había librado de sus enemigos. Y había dado muerte a sus enemigos y habían pasado en seco. Era algo glorioso, algo hermoso. Y caminaron un poco de tiempo y comenzaron a protestar y a quejarse contra Dios, contra Moisés. Moisés, que nos trajiste acá para morirnos. Muchas veces decimos, Dios, nos sacaste del mundo para acá, para estar oprimido, angustiado. Y no es el motivo. El motivo es para darte gozo, alegría, para dar esa
liberación completa en tu vida, esa promesa que nueva criatura sos en Cristo Jesús. Y dice que ahí, si quieres leer, vamos a leerlo juntos. Dice en capítulo 15 de Éxodo, versículo 22, y hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sures. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová. Y Jehová le mostró un árbol. Y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Y allí le dio los estatutos y ordenanzas, y allí, dice, los probó. Y dijo, si oyere atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciere lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a su mandamiento, y guardares todo su estatuto, ninguna enfermedad de las que envíe a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. ¿Sabes? Ese árbol, ya que el Señor había preparado, como el Señor prepara la respuesta para tu vida, como el Señor prepara la salida para la circunstancia en la cual estás viviendo. El Señor había preparado ese árbol para que estuviera ahí. El Señor ya lo había preparado. Para cuando Dios le daba la orden a Moisés y él obedecía, las aguas que eran amargas se tornaron dulces para poder beberla. El árbol nos habla de la cruz. Sabes, querido, no nos olvidemos de ir vez tras vez a la cruz, de ir a través a la cruz de Cristo y ahí encontrar. ¿Sabes? En ahí encontramos liberación. Ahí encontramos la respuesta a nuestros problemas. En la cruz. Ahí encontró. ¿Sabes? Es difícil, sí, es difícil. Pienso que el Señor, por eso ruego que su Espíritu Santo nos haga recordar y refrescar nuestra memoria. Porque no somos olvidadizos. El pueblo de Israel se olvidaba, nosotros también. También nos olvidamos. Que sea su Espíritu Santo refrescándonos y mostrando que el Dios que prometió estar con nosotros, el Dios que va delante de nosotros, el Dios que pelea por nosotros, el Dios que hace milagros, que hizo milagros en nuestras vidas, es el Dios que hace milagro hoy. Queridos, es tiempo de confiar en Él. No tengas temor. Como compartía, el amor echa fuera todo temor. Confía. Depende de Él. Señor, esta circunstancia no es que el enemigo la puso, la pusiste tú para probarme, para que crezca, para que me aferre a ti, a confiar en ti. Como dice, si vivo o muero, mi confianza está puesta en ti. Y creo que la palabra que resuena, aquel que cree en mí, dijo Jesús, aquel que cree en mí y en mi palabra, aunque esté muerto, vivirá. Porque Él es la resurrección, es la vida. Cada circunstancia, cada problema que tú tengas, o las cosas que están atormentando en esa tormenta en tu barca, Jesús está en la barca. Y en un momento cuando tú clamas a Él, Él se levantará y calmará la tempestad. Pero confía en Él. Sabes, queridos, en este tiempo, que podamos juntos confiar en su palabra y esperar en Él. Decir, Señor, tú tienes el control de todas cosas. Señor, que no nos olvidemos que no desviemos los ojos de mirarte a ti y de confiar. Y termino con esta palabra. En el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 6, dice así: y me dijo, hecho está. Escucha esto.
Y me dijo, hecho está. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Y al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. La fuente de agua de vida, ¿sabe quién es? Cristo Jesús. Cristo Jesús es la fuente de agua de vida. Sabes, en este momento, en medio de la circunstancia, en medio del problema por lo cual tú estás pasando, de ir a Él, de ir a esa fuente, de ir a esa cruz y beber esa paz que inunda nuestros corazones, beber de ese amor de Dios en nosotros, de beber de Él, de Cristo Jesús. Y que su Espíritu Santo nos haga recordar, que no nos olvidemos, que Él estuvo antes cuando nos sacó de Egipto, que Él estuvo cuando abrió el Mar Rojo, que Él estuvo cuando las aguas eran amargas y a través de Él se tornaron dulces. Él es aquel que es el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Es aquel que te ama y nos ama. Así que, queridos hermanos y amigos que me están escuchando, ruego que el Señor siga obrando en tu vida, que te siga fortaleciendo, aún levantando la fe, levantando tus ojos a mirarle a Él y a confiar. Señor, acá estamos. Confiamos en ti, que tú lo harás. Porque sabes una cosa, Él ya preparó de antemano la respuesta, la salida a cada circunstancia en tu vida, a cada problema que estás cursando, está pasando, o lo que pasará. El Señor ya preparó. Lo único que desea, que confiemos en Él y que depositemos totalmente, como si fuera un niño, nuestra confianza en Él. Gracias te doy, queridos hermanos, por escucharme. Y quisiera estar orando para terminar. Padre, te ruego por cada uno de ellos. Señor, en este tiempo yo, a través de estos medios, poder transmitirles, Señor, que tú les amas. Y sé que tu Espíritu Santo obrará en cada uno, aquellos que están siendo sacudidos en este mar de pruebas y circunstancias, en este mar que a veces no sabemos qué hacer. Te ruego, Señor, que tú puedas inundar de paz y tranquilidad, que puedan saber que tú los libraste antes y los librarás ahora, porque tú nos cambias. Tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos. Tú eres el Alfa, el Omega, el principio y el fin. Tú eres aquel que reina sobre toda circunstancia. Señor, reconozco que no es el enemigo que nos has traído hasta aquí. Eres tú. Eres tú para probar nuestra vida y la vida de cada uno de mis hermanos. Te ruego que la fe de cada uno de ellos no falte, sino que siga confiando en aquel que es el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. Dios te bendiga, querido, que la paz del Señor inunde tu vida. Y qué hermoso recordaba la canción, ¿no?, de la bendición del Señor. Esa bendición que sea para tu hogar, para tu familia. Que Jehová te bendiga. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti tus ojos y ponga en ti paz. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.